Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Es un verdadero privilegio estar con ustedes en esta noche, que nos permitan llegar hasta ustedes donde se encuentren, hasta sus hogares, hasta los estéreos de los autos que nos escuchan, a todos aquellos que tienen el privilegio hoy de acompañarnos y nosotros también el privilegio de poder hablarles a ustedes, porque todo este proceso de comunicaciones siempre es un privilegio sobre el cual damos gracias a Dios. Queremos darle la bienvenida a esta nueva edición del programa. Vamos a estar tocando un tema muy interesante, muy importante, y más que todo va a ser un tema de reflexión, ¿no? Siempre acostumbramos, según el formato del programa, a dar estudios bíblicos, teológicos, y a traerlos a la actualidad, ¿no? Con aplicación práctica y personal. Sin embargo, hoy vamos a estar tratando un tema que invita más a la reflexión, dadas las circunstancias, el contexto social actual que estamos viviendo y muchas otras cosas que es necesario que volvamos a analizar y reflexionar en la palabra de Dios. Pero antes de comenzar a conversar con ustedes, quiero recordarles que si usted no puede sintonizar este programa en vivo, puede ubicar nuestro canal de YouTube, Fe Cristiana y Actualidad. Puede suscribirse, darle like y también visualizar todo el contenido que hemos subido. Siempre al finalizar este programa estamos subiendo el video en nuestro canal de YouTube al día siguiente. Así que no se preocupe si se pierde la emisión en vivo. Y si está aquí con nosotros en vivo y quiere participar, también quiero comentarle que tiene la oportunidad de hacerlo. Puede hacerlo a través de nuestros teléfonos, que son 425-5232, llamándonos a la radio, repito, 425-5232, 425-0933, o escríbanos un mensaje de texto al WhatsApp 385-504-4288. Ahí vamos a estar también recibiendo sus mensajes y nos encantaría, por supuesto, estar recibiendo sus ideas, sus opiniones, que compartamos un rato en esta hora que estamos acá este tema tan interesante. Hoy vamos a hablar del carácter de los hombres, es decir, del carácter del ser humano en los últimos tiempos. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a cuál es el carácter que va a tener la humanidad en estos tiempos tan duros, tan difíciles, que se conoce como los últimos tiempos. Vamos a hablar también de lo que es el concepto bíblico de los últimos tiempos, porque por ahí la gente piensa que los últimos tiempos son esto que estamos viviendo y única y exclusivamente este tiempo, ¿no? Ha habido una evolución histórica y teológica respecto a esta doctrina, y es necesario saber que sí, si bien es cierto estamos en los últimos tiempos de acuerdo a la Biblia, no solamente empezó en el siglo XXI, sino que ya tuvo un reloj que empezó a andar desde la resurrección de Cristo, ¿no? A la resurrección de Cristo hasta nuestros días, y todos los que el Señor tenga contados de aquí al futuro, es denominado como el tiempo de los últimos tiempos, ¿no? Y normalmente habíamos recordado en otros programas que la teología que se encarga de estudiar lo que va a acontecer en los últimos tiempos se le llama escatología. Escatología, que significa la doctrina de las últimas cosas, en referencia a lo último que va a ocurrir. Pero hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en el carácter de los hombres, de los seres humanos, hombres y mujeres, porque hablo hombres en relación a la humanidad entera, dado que así es como lo determina la Biblia, y vamos a centrarnos en un pasaje específico, ¿no? Mientras tanto, vamos a ubicarnos en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ir desglosando este texto a lo largo del programa para que usted pueda entender que la Biblia hace ya más de 2000 años nos estaba advirtiendo sobre estas cosas, ¿no? Sobre lo que acontece. Es interesante también saber que la Biblia no es un reportaje por anticipado de las cosas que van a suceder, sino que más bien se encarga de revelarnos progresivamente y también con algunos detalles cómo van a ser el carácter de los seres humanos en los últimos tiempos. Como les recordé hace unos segundos, en los últimos tiempos se empieza desde la resurrección de Cristo, ¿sí? Partamos del hecho de que, según algunos historiadores y los escolásticos eruditos que están de acuerdo con estas fechas, puede oscilar entre el año 33 después de Cristo, entre el 30 y el 33 después de Cristo, sí, que ese sería el año, esos son los años aceptados, digamos, como aproximados a la crucifixión de Jesús. 3 días después Jesús resucita, y al poco tiempo, a los pocos días, pasados los meses, con las apariciones post-mortem de Jesús atestiguada por sus discípulos y otros eh, primeros cristianos, se comienza entonces a correr el reloj de los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué es interesante hablar de esto hoy, en pleno siglo XXI? Si estamos hablando de 2000 años de historia, estamos hablando de 2000 años en el que nosotros hemos determinado el paso de los últimos tiempos en estos 2000 años, y sabremos cuánto el Señor tiene otros tiempos para decirnos, ¿no? Pero es interesante hablar hoy porque hoy más que nunca la sociedad mundial ha estado muy cerca
de convivir en paz con todo lo que se ha logrado en materia de derechos humanos, en materia de justicia, en materia de valores. Recordemos que los valores occidentales sobre los cuales se fundamenta nuestra sociedad se fundamentan básicamente en la Biblia. Mucha gente piensa que no, mucha gente piensa que por nuestros propios medios y por nuestros propios métodos hemos llegado a concebir la sociedad que hoy en día, en la que reposamos hoy en día, ¿no? Sin embargo, es importante saber que los principios de justicia, los principios de derechos humanos, los principios del valor de la vida misma, del valor intrínseco de la vida, ya provienen de la predicación cristiana. Es cierto que el Imperio Romano en su momento tenía un sistema de derecho y de justicia muy bien desarrollado, del cual la gran parte de las sociedades han imitado esto, ¿no? Sin embargo, no dejemos de recordar que en la gran mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos al menos, y si no me equivoco también en los Estados Unidos y algunos países de Europa, invocan el nombre de Dios para hacer leyes, para hacer justicia, para reconocer a Dios como la última suprema norma moral, la última norma de conducta y por supuesto el origen de todos los valores morales objetivos, ¿sí? Cuando hablamos de los valores morales objetivos estamos hablando de que todos somos capaces de reconocer cuando una de nuestras acciones son malas o buenas, y sobre esa base es cuando nosotros juzgamos si algo es bueno o malo, ¿no? Sobre esa base de los valores morales objetivos. Bien, yo quiero leer este pasaje que había dicho en unos minutos. Se encuentra en segunda carta de Timoteo, que le manda el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, ¿no? Es interesante porque ya Pablo está anticipando todo lo que va a acontecer en todos estos tiempos, ¿no? Por eso quiero hacer especial énfasis en este tiempo en particular, porque aún teniendo nosotros la posibilidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo, siempre estamos eligiendo lo malo. Por eso es interesante. Si comparáramos las sociedades de hace 200 años atrás, en el periodo de las guerras independentistas y todo este panorama histórico, incluso más atrás, podríamos decir que la gente antes trataba de solucionar sus conflictos con guerras, pleitos y de otras formas que son todavía innombrables al día de hoy, ¿no? Pero por eso llama la atención, porque si en este tiempo hemos evolucionado, hemos progresado a poder solucionar nuestros problemas y nuestros conflictos de manera diplomática, ¿no? Que la diplomacia sea un instrumento sobre el cual nosotros podemos sentarnos a dialogar sobre nuestras diferencias, sobre los problemas que tenemos, sobre las cosas que nos atañen hoy. Aún así, teniendo todas esas posibilidades, aún habita en nuestro corazón y en nuestra mente los pleitos, las guerras, los conflictos, el mismo carácter de toda esa gente de antaño que tenía esta forma catastrófica, maquiavélica de solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, yendo a este pasaje, podemos encontrar la clave de por qué eso nunca va a cambiar hasta que el corazón de la persona sea transformada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué eso nunca va a cambiar? Dice la Biblia, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, mire qué interesante, ¿no? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta es una frase que también quiero que tenga en consideración, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjense algo que este es un pasaje muy interesante, ¿no? Es un pasaje que nos está contando la naturaleza del hombre, la naturaleza de lo que va a ser el ser humano en los últimos tiempos, ¿no? Este evidentemente va dirigido a personas que no conocen de Dios o personas que conocen de Dios pero que no han sido transformados por Dios. Hay que hacer una distinción allí, ¿no? Y es interesante que los primeros detalles que habla es hombres amadores de sí mismos. Uno podría decir, ¿qué hay de malo en amarse a uno mismo, no? Este amor de uno mismo tiene que ver con lo que es el egoísmo, con lo que es la egolatría, ¿no? Con el ponerme yo por encima de los demás. Ese es el amor sobre sí mismo que habla este pasaje, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos que aprender a entender que para que podamos nosotros subsistir de una manera pacífica, de una manera que podamos disfrutar de las bellezas que Dios nos proporciona en su gracia, es necesario tomar en cuenta al prójimo. Eso es más que necesario. El prójimo siempre es una pieza fundamental a lo largo de todo el Nuevo Testamento, incluso de la Biblia misma, cuando Jesús engloba toda la ley en un solo mandamiento.
la ley toda de Dios, los 10 mandamientos, todo lo que Dios haya ordenado alguna vez a lo largo de la historia, se engloba en un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el prójimo juega un papel importante. Por eso este pasaje va en contra de ese único mandamiento, que es amarnos a nosotros mismos y despreciando al otro, ¿no? Bueno, saludamos al pastor Pablo, que se involucra ya en la discusión, ya acaba de estar con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Acá estamos bien por la exclusiva 103.7, estamos en esta noche linda, sabes que afuera hay muchas personas que están de acá para allá, el aire está muy lindo acá adentro, yo vengo de afuera y hace calorcito. Sabes que estuviste hablando sobre algo muy importante, ¿no? Empieza ese versículo, que los postreros tiempos vendrán días, ¿no? Días peligrosos, ¿no? Tiempos peligrosos, y estamos viviendo peligros de adentro y de afuera de todas partes. Hoy me estuve enterando cómo a un joven a la salida de un boliche lo mataron, creo que murió el hombre, el joven creo que tenía 18, 20 años, y es tremendo cómo en esta sociedad el amor al prójimo parece que se ha perdido, no parece, se ha perdido mejor dicho, y por eso es que tenemos que volvernos hoy a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es la palabra de Dios. Sí, precisamente ese era un caso que me gustaría tocar ahora adelante, ahora que lo tocas, Pablo. Ese es un caso que también estremece. En este momento está estremeciendo mucho a la sociedad argentina porque no hace poco, no hace mucho, creo que si no me equivoco, el año pasado, a principios de este año, ahora no estoy recordando, hubo también otro joven que le pasó lo mismo, ¿no? A la salida de un boliche, el famoso caso de los rugbyers, Ajá. que también hicieron lo mismo, mataron a golpes a un muchacho joven, y ahora este otro muchacho le pasó. Apellido Baez. Baez, sí, Sí. Baez Sosa es el apellido, sí fue muy notorio ese caso. Y ahora le volvió a pasar a este muchacho. Entonces tenemos que reflexionar sobre algo, ¿no? ¿Cómo es posible que algunos acontecimientos que estremecen la sociedad argentina se vuelven a repetir y en tan solo un pequeño espacio de tiempo, ¿no? No hay mucho tiempo de diferencia. Quiere decir que todavía no hemos despertado ante las cosas horrorosas que están aconteciendo en la sociedad. Eso es importante saberlo, ¿no? Y este caso estremece por eso mismo, porque no hemos aprendido nada aún. Fíjate que el caso de Baez Sosa dominó tanto los medios de comunicación que hasta el juicio era público, todo lo que estaba pasando era de notorio conocimiento, y que le pase esto a este otro joven no tiene que llamar a la reflexión y decir, hay algo que estamos haciendo mal como sociedad, hay algo que no estamos empezando a ver, ¿no? Sí, yo quiero hacerte una pregunta, Omar. ¿Se puede encontrar paz sin Dios, sin Cristo? ¿Podemos tener una sociedad como uno desea, ¿no? Que haya paz, respeto, que haya también proyectos limpios, sanos, que haya convivencia pacífica. ¿Se puede sin Dios esto? Mira, eso es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Yo te voy a contestar de esta manera, justo habíamos hecho una reflexión al principio. Se podría, pero sería una paz falsa. Y te voy a explicar por qué. Primero, cuando nosotros entendemos que la fuente de toda justicia y amor es Dios, no puede haber paz sin justicia, ¿verdad? Pero sí puede haber una paz falsa impuesta. ¿Cómo es eso? Yo comentaba al principio del programa que en estos tiempos, la Biblia cuando habla de los últimos tiempos, habla del tiempo en que Jesús resucitó hasta el día de hoy y más los años que Dios tenga por delante, ¿no? Tenemos ya 2023 años de historia. Entonces, ¿por qué este tiempo es de mayor importancia y no los otros 2000 años, ¿no? Era la reflexión inicial y voy a concatenar con tu pregunta. Porque en aquel entonces no existía un marco legal o no habíamos todavía evolucionado para aprender a solucionar nuestras diferencias de manera diplomática, ¿no? Sentarnos a hablar. Antes la gente solucionaba su problema con guerra, con muerte, con pleito, conquistaban territorios, expulsaban gente, eran atrocidades las que se hacían. Cuando tú lees toda la literatura extrabíblica de los pueblos idólatras y todos estos pueblos que de verdad hacían conflicto con Israel, hacían prácticas verdaderamente detestables, como sacrificar a los hijos a los demonios y todo este tipo de cosas, existían en aquel tiempo. Pero ¿por qué este tiempo llama la atención? Porque a pesar de que hemos evolucionado, que tenemos diplomacia, que tenemos política, aún seguimos con las mismas inclinaciones a pelearnos entre nosotros, a odiarnos entre nosotros. Entonces, eso da claro que no importa cuánto evolucionemos o progresemos como sociedad, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, la paz verdadera nunca la vamos a experimentar. Mira lo que estamos pasando ahora, estamos en pleno 2023, hay dos guerras internacionales, dos potencias mundiales incluidas, involucradas en conflictos que todavía no se termina de solucionar y sigue la gente muriendo. O sea, pareciera que el tiempo pasó, pero nosotros no hemos podido pasar por el tiempo, ¿no? A ver, para reflexionar eso, ¿no? Claro, y es increíble cómo se está matando la gente. Allá en Gaza, en Israel,
Yo veo predicadores, personas ahí en YouTube que están a favor de uno y de otros, y yo realmente no quiero la muerte de nadie, porque tanto como los de Gaza y como los de Israel son personas, y se están muriendo tremendamente, jóvenes, niños. Hasta ahora dice que van más de, para que no me equivoque en la cifra, más de 35.000 niños que están muriendo en Gaza. Y están llevando más, creo que 30.000 personas muertas ya está viendo. O sea, es tremendo lo que está pasando en Rusia. O sea, son grandes potencias que están ahí. No solamente esto, Omar, está metido toda Europa. O sea, hay cosas que no te dicen por las noticias porque están captadas por los grandes medios, ¿no? Hegemónicos. Pero el tema, por ejemplo, en Ucrania hay gente alemana metida, están franceses, nada más que se les llama mercenarios, pero sí que son de nacionalidad donde están peleando en contra de Rusia. Y también los de Gaza están teniendo ayuda de Irán, están teniendo ayuda, a ver si no me equivoco, bueno, de varios países, de Hezbollah también, que es un grupo terrorista. Entonces, está habiendo una guerra tremenda y está metido Estados Unidos, la potencia mundial más grande. O sea, esto es muy grave lo que está pasando. Y estamos viendo en esta sociedad, Omar, que se está degradando más, se están peleando, nos estamos odiando, nos estamos maltratando y tenemos que buscar una solución a esto. Y como vos dijiste recién, Omar, la paz sin Cristo dura poco, es ficticia. La única paz verdadera, como dijo el Señor, mi paso dejo, mi paso doy, y no la doy como el mundo la da, dice. ¿Quién es? Es Jesucristo. Por eso que esta noche te acercamos a que puedas confiar en Él y vas a ver que tu corazón, como vos decís muchas veces, Omar, el cambio, ¿dónde empieza el cambio? En el corazón. En el corazón. Entonces, ¿y quién te puede cambiar el corazón? El Señor Jesús. Así es, así es. Muy buena reflexión, Pablo. Acompaño totalmente lo que acabas de decir. Voy a seguir con los textos. Recuerde que estamos ubicados en 2 Timoteo capítulo 3. Leímos del verso 1 al 4, ¿no? Perdón, 1 al 5. El verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres. Yo me voy a quedar ahí porque la verdad que se podría hacer toda una prédica completa sobre todo lo que estamos hablando acá. Pero me llama la atención una cosa, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿no? La soberbia, viste, que es una de las cosas que tremendamente causan rechazo incluso en la gente que no conoce de Dios, ¿no? La soberbia es algo tan tremendo que es como una altanería o un sentimiento de superioridad sobre los demás, ¿no? Y que a la larga, de hecho es tan delicada que la Biblia siempre dice en los salmos y en algunos pasajes bíblicos, vemos que Dios está lejos de los soberbios y cerca de los humildes, ¿no? Los humildes, quiero recordar que no son aquellas personas que tienen pocos recursos económicos, ¿no? Eso es importante saberlo. Los humildes son aquellas personas que son sencillas, que realmente disfrutan de la sencillez, son personas que realmente han entendido su condición, su dignidad, ¿no? No por encima de como los orgullosos o soberbios, que por el contrario piensan mucho, tienen un concepto mucho más alto de sí mismos, ¿no? Entonces, es interesante cómo estos hombres cumplen este papel, ¿no? También vamos a meternos en este tema, que no me gusta mucho charlarlo, pero quiero meterme en este tema. La política. ¿La política para qué sirve? La política para qué se concibió cuando nació el primer concepto de Estado. Se concibió para hacer servir a los pueblos, para servir a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo es posible que siempre en la política haya un escándalo de corrupción, haya un escándalo digamos, de despilfarro de las riquezas de las naciones? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI nosotros todavía estemos practicando estas atrocidades de corrupción de los siglos primeros, incluso años antes de Cristo? Entonces, a veces enarbolamos la bandera de que somos la sociedad más libre, la sociedad que más ha progresado, pero ¿qué progreso estamos hablando nosotros? ¿Cuál es el progreso realmente, no? Sí, hemos aumentado la esperanza de vida con respecto a la ciencia médica y la salud, sí, hemos mejorado un poco la educación, hemos mejorado algunas otras cosas, pero en el corazón, ¿qué tanto hemos progresado, Pablo? Sí, lamentablemente no, hemos involucionado, realmente se está volviendo esto como una práctica legítima. Hay personas que ya legitimizan que el político haya robado. No, está bien, algo hacen, dice por ahí, algo hacen. Entonces creo que no. Pero robar está mal, es un mandamiento. Y hablando de la soberbia, me acordaba del rey David, ¿te acordás, Omar? Cuando el rey David se le ocurre censar al pueblo, ¿te acuerdas? Sí. Se le ocurre censar. ¿Por qué? Porque él quería saber cuántos soldados tenía, cuánta gloria tenía. Estaba medio ya subidito al caballito este hombre.
Entonces habla con su general, Joab, y le dice, mira Joab, quiero que me censes el pueblo. Y Dios lo había prohibido, era prohibido por Dios. Entonces Joab le dice, mira, de ninguna cosa, y Dios te añada más gente, más armas, más todo, más riquezas, no puedes hacer esto porque está prohibido por Jehová, nuestro Dios. Entonces David actúa con soberbia, y acá viene donde dice, cállate y haz lo que yo te digo. Dice que la orden del rey fue más fuerte y Joab tuvo que obedecer. ¿Qué pasó después, Omar? ¿Qué pasó con esto? ¿Te Wow, sí, acordás? trajo mucha calamidad a la vida de David y al reino, ¿eh? Tuvo mucha maldición. Dice que murieron más de 23.000 hombres por esta desobediencia de un rey soberbio, Sí, ¿no? ahí quiero hacer un énfasis, Pablo, que me trajo a la memoria algo que acabas de comentar allí. Las personas que están en los puestos de responsabilidad civil, política y social parece que a veces no toman en consideración el daño que hacen con un mal ejemplo, ¿no? Siempre el político corrupto o el servidor corrupto o el servidor tiránico, autoritario, el que no escucha ninguna voz sino la de él mismo, siempre termina afectando a otros. Esto es importante saberlo. Por eso siempre juega un papel importante la sociedad como comunidad. Siempre juega un papel importante el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque si no tenemos amor al prójimo no podemos funcionar. O sea, necesitamos al otro. Yo estoy seguro que Gaza necesita de Israel, Israel de Gaza, Rusia de Ucrania, Ucrania de Rusia, Europa de todos los países. O sea, si nosotros pudiéramos entender que todo este amor a nosotros mismos, amor a sí mismo, toda esta avaricia, toda la codicia, toda la vanagloria de ser potencia mundial, todo esto lo que está trayendo es un resultado desastroso, catastrófico. Los medios de comunicación se empeñan o perseveran en creer que estamos en paz, que los líderes son las personas correctas, idóneas para llevar a cabo las tareas de la política y la sociedad, pero nos estamos dando cuenta que no, que todo es un engaño, todo se está cayendo por sus propias palabras, por su propia fuerza, y en definitiva, como Pablo decía, la única paz verdadera es la que ofrece Cristo, no como el mundo la da, sino como solamente Él es posible darla. Sí, fíjate que todo este capítulo de Timoteo se le llama el número de la bestia. ¿Vos sabías, Omar, que se le llama así? Porque si vos sacas en cuenta las cualidades que hay ahí, son 18, son 6 y 6 y 6 divididos en 3. Así dicen algunos teólogos. Qué casualidad, ¿no? 18 características dividido, por supuesto, cada uno en 6, que dan cómo va a ser el carácter de los hombres. Los hombres, por supuesto, sin Dios. Y los hombres también que en un día tuvieron a Dios, pero hoy se encuentran apartados, han dejado el camino recto, como dice la Biblia, y se han desviado por el camino de Balaam, de la codicia, del querer tener. Y yo digo, hay gente que junta tanta plata como que se hubiese de vivir 1000 años. ¿Y sabes cuánto le falta? 20 años y 30 años. ¿Y después de quién será? Dice la Biblia. ¿De quién será? De alguien que no trabajó, que no hizo nada, que ni luchó y te la va a gastar todo él. Es tremendo. Esto es vanidad, dijo Salomón. Dijo Salomón en el libro de Eclesiastés tal cual. Es cierto, es cierto. Y Jesús también enseñó eso de que, necio, hoy esta noche vienen por tu alma. ¿De quién será todo lo que acumulaste? ¿No? Entonces yo creo que esa es una lucha vana. Ciertamente Eclesiastés es un libro muy de sabiduría que yo les recomiendo muchísimo leerlo porque pareciera que lo hubiesen escrito ayer, ¿no? Realmente es algo muy sabio entender esto, ¿no? Pero estos son principios, como habíamos hablado, principios que la Biblia nos advierte, ¿no? Y no solamente por eso la Biblia es veraz, ¿sí? Sino que nos debe invitar a reflexionar, porque si alguien 2000 años atrás nos dijo, esto va a suceder, esto y esto, debería hacernos reflexionar sobre eso, ¿no? Y decir, deberíamos reducir a la menor cantidad posible estas características, estos detalles, porque nos están advirtiendo que es algo que Dios no aprueba, es algo que Dios desaprueba, ¿no? Pero nosotros en nuestra propia soberbia, nuestro propio afán de creernos autosuficientes, que esa es otra palabra que es interesante, querernos autosuficientes, querernos los reyes del mambo, como dicen en mi país, creemos que todo esto puede pasar por alto, que Dios no le va a interesar, que yo soy mi propio Dios, y es unas características tremendas, ¿no? Pero hay otra frase que quiero que compartamos que dice, sin afecto natural, sin afecto natural. Ahora, nosotros decimos, nosotros naturalmente amamos, tenemos cariño, amamos realmente, naturalmente, está en nuestra naturaleza amar. ¿Qué es el amor? Si usted puede tener la posibilidad de buscar en su Biblia el capítulo 1 de Corintios 13, ahí hay una descripción magistral que el apóstol Pablo hace del amor, ¿no? Usted lea eso y pregúntese si usted pone en práctica alguna de esas características. Pregúntese eso nada más. Primera de Corintios capítulo 13 es uno de los capítulos más bellos del amor y usted puede encontrar en esas características
y véase en el espejo, como que si la Biblia fuera un espejo y usted se estaba mirando allí. Entonces, cuando dice sin afecto natural, ¿a qué punto de degradación ha llegado al hombre que no puede tener naturalmente ningún sentimiento de amor ni por él mismo ni por otros? Por ejemplo, madres que dejan a sus hijos, ¿no? Hijos que desprecian a sus padres, que no lo atienden, cuando ya están un poco averiados, que están con problemas, listo papá, mamá, al geriátrico, no te podemos atender. Eso es falta de afecto natural. También me llama la atención acá, donde dice, estaba leyendo acá, traidores, ¿no? Bueno, habla de un montón de características, pero traidores, yo veo los políticos, cómo hoy están de un bando, mañana se pasan para otro, y yo digo, ¿cómo pueden tener la cara ante más de 50 millones de personas? Es más, el mundo te ve hoy, y cómo puede decir hoy algo a favor de un presidente, después en contra. Entre ellos mismos vemos en el balotaje que hubieron que se dijeron de todo, después andaban abrazados y después peleados del otro bando. Bueno, la verdad, esto como decimos en el barrio, parece una pelea de perros. ¿Sabes cómo son las peleas de perros? Pelean dos perros, después se meten otros que no tienen nada que ver. Y se muerden el uno al otro, sin saber por qué, porque ellos muerden. Y bueno, yo te muerdo a vos, pensarán ellos, no dirán. Así somos los seres humanos, pero hay una grande diferencia. Sí. Nosotros los seres humanos tenemos razón, ¿no? Tenemos el raciocinio que Dios nos dio, tenemos la conciencia. Pero si nos podemos acercar a Cristo, podemos tener un cambio y podemos tener los valores que Dios nos da en la palabra. Acá, este es el manual donde podemos descifrar si algo es bueno o algo es malo. Dios nos dice que tenemos que ser leales, no traidores. Así es, así es. La traición es algo tremendo, ¿no? La traición llevó a Cristo a la cruz, la traición ha llevado mucha destrucción a lo largo de la historia y bueno, la traición hoy en día sigue siendo traición, sigue teniendo el mismo peso fuerte, ¿no? Queremos recordarte que puedes comunicarte con nosotros en la radio, participa de esta conversación que está interesantísima, puedes llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Vamos a ir a la primera pausa. Vamos a ir con el primer tema de Jesús Adrián Romero, Cerca de ti, y vamos a continuar luego en una segunda etapa de esta interesante conversación. Por favor, no se despegue, quédese con nosotros que vamos a continuar con más. Ya venimos. De tu presencia no nos queremos alejar, Señor. Permítanos estar siempre cerca de ti. Estamos de vuelta con el programa Fe Cristiana y Actualidad. Gracias por estar del otro lado. Queremos desearte que Dios te dé una gran paz, una bendición en este día y gracias por permitirnos estar contigo en esta noche. Bueno, queremos recordarles a todos que los que no pueden, digamos, estar presentes en la emisión en vivo y directo, puede encontrar este programa subido a la internet en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Suscríbase, deje su comentario, comparta el contenido y también es libre de explorar todos los videos que hemos estado subiendo y todos los programas que allí se encuentran, que son de mucha edificación. También hacerle la siguiente invitación, estamos todos los lunes y sábados a las 21:30, si usted está aquí en Santiago del Estero, en la Plaza Libertad, compartiendo la palabra de Dios, orando por la familia, orando por Santiago del Estero, orando por los jóvenes. Hemos tenido muy lindas experiencias en ese lugar y vamos a seguir teniéndolas en el nombre de Jesús. También le acompañamos, también queremos invitarlo a que nos acompañe, el domingo a las 19:30 en la iglesia Aposento Alto, dirección es Buenos Aires 120, Buenos Aires 120, Santiago del Estero, iglesia Aposento Alto. Los cultos son los domingos a las 19:30, le invitamos a que vaya con toda la familia y podamos compartir un rato agradable en la presencia del Señor. Así que bueno, vamos a continuar en esta segunda etapa del programa. El tiempo ya pasa volando cuando estamos conversando sobre temas interesantes, ¿no? Sabíamos que todas estas características, ¿no? de los hombres, que son hombres implacables, infatuados, amadores de los deleites, ¿no? Que siempre están amando el placer más que el que da el placer, que es Dios, el que nos regaló todas las cosas lindas y sanas de la vida para disfrutarla en su debido orden, en su debido momento. Pero a veces cuando nos enamoramos más del regalo que el que nos da el regalo, entonces comienza el egoísmo, comienza el corazón digamos, a entenebrecerse y a desconocer las cosas y el propósito por el cual Dios las crea, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el hombre, pasando por todas estas características, ¿no? El hombre y la mujer, ¿no? Que tienen todas estas características, ¿qué pasa cuando han caído tan bajo que de repente la vida les da choca con la vida y se encuentran en una situación en la cual no habían planeado encontrarse? Es decir, aquellas personas que han cometido cosas que después están tras las rejas y tienen tanto tiempo para pensar y decir, wow, ¿por qué hice esto? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cuál es la sensación de las personas que se dan cuenta
que han ido transitando por un camino equivocado y cuál es el próximo paso para cambiar. Sí, bueno, pueden haber dos reacciones. Y yo siempre me llevo a los dos que estaban crucificados junto al Señor Jesús, ¿no? Uno estaba en contra, uno era el rebeldón, que decía, ¿por qué no te salvas a ti mismo y a nosotros? Y estaba muy rebelde, estaba en una situación crítica, le faltaban horas para morir. Y el otro, que estaba al otro lado, estaba sensible, y él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea que tenemos dos posibilidades. Esto parece matemática, pero bueno, es parecido. Tenés dos posibilidades, de estar quebrantado ante Dios o de estar rebelde. Yo optaría por la primera, de estar quebrantado por Dios. Dice la palabra que Jesús le habló al que se quebrantó, al que se humilló, le dijo, de cierto te digo, hoy estás conmigo en el paraíso. También la palabra habla de un hombre llamado Manasés, que era un rey, que dice que hizo todo lo malo, adoró a todos los ejércitos del cielo, estrella, luna, todo lo que se le cruzaba, adoraba, impresionante. También hizo pasar a su hijo por el fuego, mató a los hijos, o sea, se pasó. Él era un pecador extremo, pero cuando vinieron los enemigos, lo sitiaron, lo vencieron y lo llevaron ahí cautivo, el rey se humilló, Manasés, y dice que de ahí, de la angustia, clamó a Jehová y Dios lo escuchó. O sea que tenemos un Dios tardo para la ira, gran misericordia, un Dios bueno que puede compadecerse del ser humano. En el momento cuando vos decís, Señor, ayúdame, el oído de Él está presto para escuchar. Sí, es interesantísimo cómo eso pasa porque a veces nos sentimos tan sucios, ¿no? Decimos, no, yo no creo que Dios me escuche, no creo que Dios pueda solucionar mi vida, yo ya hice demasiado daño, tuve demasiados problemas de todo, ¿no? Pero qué interesante es que cuando nosotros estamos, por ejemplo, predicando en la plaza, nos encontramos con cualquier cantidad de personas, ¿no? Personas que han sido lastimadas, personas que han tenido vidas traumáticas, por así decirlo, con mucho drama en sus vidas, y esas personas solamente quieren rendirse a Dios, no pueden más. Todo el mundo carga una mochila de pasado, de heridas, de cosas que le impiden avanzar, ¿no? Entonces por eso toman estas actitudes, o rebeldía o quebrantamiento. La rebeldía, ellos, digamos, en su mente, por lo que hemos podido tener nosotros, porque realmente nosotros no podemos conocer a ciencia cierta lo que hay en el corazón de cada persona, pero siempre los frutos que da la persona, lo que comenta, lo que confiesa, siempre es que esa rebeldía la adoptan como una especie de coraza, como una coraza para protegerse contra otras heridas o posibles heridas que pueda tener en el futuro, ¿no? Y la persona ya no se niega a recibir cualquier acto de compasión. No entiende la compasión porque nunca tuvieron compasión con esa persona, ¿sí? Mientras que el que se quebranta ha llegado a un punto donde entiende, yo el camino que he transitado no me ha llevado a ningún sitio. El camino que he transitado me ha dado dolor, me ha dado miedo, me ha dado de todo menos bondad, menos bienestar. Tengo que intentar otra cosa, tengo que adquirir eso que ellos dicen, que hay un Dios que perdona, un Dios que restaura. Yo quiero conocer a ese Dios. ¿Cómo sería ese paso, Pablo? Sí, primero es reconocer que somos pecadores, que necesitamos ayuda. Lo primero, hasta los médicos te dicen, ¿no? Que vos tenés que reconocer tu enfermedad, lo que te está pasando y tenés que decir todo. Entonces, primer punto, dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Hay una versión que dice, bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Reconocer que necesitas de Dios. Segundo, reconocerte pecador, por supuesto. Y tercero, que en Jesucristo podemos ser perdonados. Él murió para perdonar todos nuestros pecados. Isaías capítulo 1, versículo 9 o 12 creo que dice, que si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, Él los hará blancos como la nieve. Si fuesen rojos como el carmesí, Él los hará blancos como la blanca lana. Entonces dice Dios, venid ahora y estemos a cuenta. Estemos a cuenta, sí. También dice, es importante que entendamos ¿cómo se dice? La inminencia de este encuentro, ¿no? Porque dice Jesús que ponte a cuenta con tu adversario, ¿no? Mientras estamos a tiempo, ¿no? Ponte a cuenta con tu adversario. Entonces, es interesante esto porque nos ha pasado también que la gente, que muchas de las sociedades menosprecian, ¿no? Gente que ha tenido malas decisiones, que ha tomado malas decisiones en su vida, y por ende nosotros tenemos esta clásica conducta de despreciar a aquellos que viven en la calle, los que se pierden en las drogas, las prostitutas o la prostitución como tal. Tenemos este clásico desprecio, ¿no? Pero lo que no tomamos en cuenta es qué hay detrás de todo eso, ¿no? Porque a veces pensamos que la gente se destruye teniendo todas las necesidades cubiertas, ¿no? No, hay otras cosas que están sucediendo detrás que llevan a las personas a caer a lo más bajo, ¿no?
Quería preguntarte, Omar, el día lunes estuvimos predicando y yo pude verte que estabas hablando con un joven, fue el último creo que estuvimos hablando, que él tenía un problema, no sé qué le había pasado y dice que nos escuchaba de lejos hasta que se acercó y bueno, contame, ¿qué es lo que pasó con este joven? Sí, sí, este muchacho, eh, digamos, hacía días que no se había aseado su cuerpo, ¿no? Dice que tenía días viajando a pie y venía con un perrito caniche y venía y estaba en la plaza y estaba escuchando a lo lejos la prédica nuestra, ¿no? Estábamos predicando un lindo mensaje y en ese momento, ya cuando había finalizado lo que es el periodo de la oración, de la administración, se acerca a nosotros, pide oración, pide que oremos por él, nos comenta que tenía que viajar a Neuquén, que es una provincia que está a unos cuantos kilómetros hacia el sur, y nos indica que ya había estado en iglesia, que tenía conocimiento de la palabra, que había tenido todo, no era la primera vez que le hablaban de Dios, pero que había sentido algo especial en la plaza. Había sentido algo especial en la plaza y quería que oráramos por él, porque él quería restaurarse, quería levantarse de nuevo, quería verdaderamente tener ese verdadero encuentro con Dios, ¿no? De hecho, nos preguntó la dirección de la iglesia, se la dimos, indicó que iba a hacer lo posible para asistir este día domingo allí. Y bueno, oramos por él. Y qué lindo momento es verlo en lágrimas. Estaba totalmente envuelto en lágrimas. Su corazón estaba siendo limpio. Él estaba sintiendo que por primera vez nadie lo estaba rechazando. Nadie lo estaba jugando, nadie lo estaba señalando. Y es que para eso estamos aquí. La iglesia tiene que estar afuera, en la calle, donde está la necesidad, no encerrado en cuatro paredes. Habíamos dicho en otros programas que la iglesia es un organismo vivo. Si es un organismo vivo y usted lo mantiene encerrado, tarde o temprano se va a autoflagelar, se va a autodestruir, va a empezar el chisme, la murmuración. Entonces el organismo vivo tiene que caminar, tiene que andar, respirar, vivir, sufrir, todas estas cosas, ¿no? Y por eso la iglesia tiene que estar afuera donde está la necesidad. Y por eso te digo, Pablo, ahora saltando al tema, que no solamente son esas personas las que a simple vista vemos que tienen necesidades, hay otras personas que tienen todas las necesidades cubiertas, pero que la necesidad espiritual necesitan cubrirla. Todas las necesidades materiales, pareciera que son personas de bien, que son personas, entre comillas, normales, ¿sí? O sea, puede ser profesional, de Un abogado, profesional, arquitecto, abogado, ¿no? un Médico, juez, sí. médico, un profesor de música, quien sea, pero necesitan eso. Y hemos tenido esos casos en la plaza. Pero yo quiero preguntarte, Pablo, que nos comentes, ya que el día de ayer nuestro pastor Pablo estuvo en uno de los centros de detención en Santiago del Estero, compartiendo con otro hermano de nombre Hugo. Hugo, le mandamos saludos si nos está escuchando. Y quiero que nos comentes cuál era la actitud de estas personas que son privadas de libertad cuando ya se han dado cuenta de que han cometido tantos errores que no saben por dónde empezar. ¿Qué actitud tuvieron ellos? Comentanos qué pasó ayer y cuéntanos en tu experiencia cómo reciben el Evangelio estas personas que están privadas de libertad. Sí, ayer estuvimos aproximadamente a las 17:30 horas visitando las dos alcaldías que están sobre la costanera. Y bueno, primera vez que vengo a las alcaldías de Santiago del Estero, la verdad que me sorprendí. Bueno, son lugares de detención, yo les llamo jaulas o celdas, donde miden 2 metros por 8. Ahí están más o menos entre 14 presos, 13, 11, están ahí. No tienen colchón para dormir, solamente tienen una manta, ¿no? Que hacen de colchón, una manta chiquita con una sábana. Eso es todo lo que le dan. Están hacinados ahí hasta que les salga la sentencia. Provisoriamente están en ese lugar. Ayer nos tocó visitar a 11 en la primera alcaldía y realmente fue tremendo cómo nos aplaudían cuando llegamos de forma de agradecimiento que ellos tienen. Agradecían el mate cocido porque se le dio la oportunidad de agradecer a Dios. Muchos de ellos no son cristianos, o sea, no profesan la fe, pero te digo que ahí adentro se acuerda uno de Dios, de los padres y de las cosas que uno no valora. Entonces comenzamos a orar, adoramos a Dios y después comenzamos a escuchar la palabra. Yo le compartí una palabra ahí en Oseas que dice: te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda. Y hablé de que muchas veces nos perdemos, como Israel se perdió tantas veces, porque hacemos nuestro propio camino a nuestro gusto y placer. Y ahí es donde pagamos las consecuencias. Y hoy yo le dije que las consecuencias son estas: estar privados de la libertad. Pero en Dios hay esperanza. Y comencé a hablar ahí realmente desde que llegamos a las 5:30 hasta que nos fuimos, 18:30 horas, no paraban de llorar. Personas de 20 años, 30, 40, 50, agarrados de los barrotes, estaban arrodillados, levantando las manos y orando a Dios, pidiéndole misericordia. Después le dimos las manos,
aplaudieron nuevamente y nos esperan el día miércoles para que le alentemos y para que le prediquemos esta palabra tan poderosa que es el Evangelio de Cristo. En la otra alcaldía ya habían menos porque habían 15, se fueron 5, fueron liberados, gracias a Dios, ¿no? Y también necesitaban consuelo, necesitaban fe. Hay muchos de ellos que tienen hijos, que están sin su familia, que tienen mujeres y que hoy están alejados de todo. Pudimos ver también mucha sensibilidad, mucho dolor en ello. Y yo sé que mucho de esto viene por una familia destruida, por familias disfuncionales y hoy en día le están pagando muy caro. Pero nosotros llevamos un mensaje de esperanza. La Biblia dice que el pecador tiene una oportunidad de ser perdonado y de cambiar. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Hoy es el momento. Y una palabra que le dije, ¿no?, que me quedó de un pastor. Hay presos que están libres y hay libres que están presos. Ustedes hoy, aunque estén en una jaula, en una celda, pueden ser libres a través de Cristo, de las drogas, del alcohol, del suicidio y tantas cosas más. Pero hay gente que está fuera libre, que está esclava, ¿no? Porque el que no está con Cristo hoy está esclavo de algo. Y hay una palabra que dice que si el Hijo te libera, vas a ser realmente libre. Terminamos, también nos aplaudieron en la segunda alcaldía, lo aplauden como una forma de agradecimiento, repito, y desde que llegamos hasta que nos fuimos, lloraban estos hombres que vos los ves duros. ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo son los jóvenes que hay ahí? Son personas tatuadas, con esas lágrimas que se le ponen ahí en los ojos que se tatúan, otros con cicatrices, muchas cicatrices, gente donde vos lo mirás y te da miedo, vos decís, estos son pesados realmente. Bueno, ¿sabés qué? Hay un refrán que decimos acá en Argentina, no sé si allá en Venezuela, no hay duro para Dios que no se ablande. Y ahí yo te digo, ayer vi gente ablandada por el poder de Dios. Wow, tremendo, qué tremenda experiencia, qué tremendo testimonio. Y sabes que hay que trabajar mucho en la familia, Pablo. Hay que trabajar mucho en la familia. Afortunadamente y para la gloria de Dios, este ministerio, Factor de Fe y Perdón, con la Iglesia Aposento Alto, el comedor de los niños en la banda y la obra de la bajada de la banda, estamos constantemente proyectando trabajar con la familia, con los niños, con los matrimonios y la gente que viene directamente a la iglesia y la gente que es tocada en la plaza también, la Plaza Libertad, que es un lugar de restauración, de sanidad, que la gente pasa por ahí por casualidad y en realidad se llevan la sorpresa de tener un encuentro poderoso con Dios, ¿no? Un encuentro poderoso con Dios. Incluso los que estamos sirviendo ahí en la plaza somos tocados por la presencia de Dios porque vemos tanta necesidad de tantas cosas y nos sentimos usados por Dios cuando somos herramientas de apoyo a alguien, una palabra que alguien estaba esperando. Y una de las cosas que nos sorprende de la plaza es que hay mucha gente que va a la plaza a distraerse, pero también a escapar una realidad, a escapar una rutina, a escapar de lo que está pasando en su casa, a distraerse, a tener algo distinto, porque parece que vivieran realmente presos, cautivos de una conciencia que los atormenta, o de la violencia que viven en sus casas, o de tantas cosas que pasan en los hogares, ¿no? Porque cada casa es un mundo también, ¿no? Cada hogar es un mundo. Por eso hay que hacer mucho énfasis en la familia, porque está siendo destruida, está siendo atacada. Y es necesario que nosotros entendamos que los hombres, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, como dice la palabra, cae a lo más bajo y se hace esencial que en ese mismo instante, cuando te sientes más sucio, cuando te sientes que Dios no te acepta, ahí es donde Dios te está llamando, porque Él quiere que tú entiendas que la ayuda viene de Él, que la restauración viene de Él, y que no vino a buscar gente perfecta, vino a buscar gente rota para poder sanarla, para poder restaurarla y darle la verdadera condición y dignidad que Él había planeado en un principio. Hay un pastor amigo que a su ministerio, ¿sabes cómo le puso? Tiempo de restauración. ¿Qué te parece, no? Que estás hablando de la restauración. Y se ve que fue tanta gente herida, tanta gente con tantos problemas, que él dijo, voy a poner a mi iglesia este nombre. Y la verdad que llegó a tener este pastor, que es muy amigo mío, 700 almas. ¿Qué te parece? 700 vidas alabando y levantando el nombre de Cristo. Me hacías acordar, Omar, el hijo pródigo. ¿Te acuerdas cuando él cayó hasta lo más bajo? Ahí se acordó de Dios. Dijo, voy a volver a la casa de mi padre y voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. O sea, hubo un cambio de pensamiento, hubo una luz en su cerebro, en su mente, donde dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y eso es lindo que pasen las personas que nos están escuchando del otro lado, que haya la luz de la palabra de Dios que te alumbre hoy y que esa luz te diga,
no podés estar así. Ya no podés estar ahí fracasado, tirado, bajoneada. Hay una esperanza para tu vida. Entonces, este hijo pródigo dice que fue y rumbo a la casa del padre, agarró, habló, le pidió perdón y el padre dice que lo abrazó. O sea, es el sentimiento que Dios tiene y es la acción que Dios tiene para el hombre. Dios te abraza con su presencia. Dice que le puso anillo, le puso calzado, le cambió todo. Todo esto tiene un significado espiritual, Omar. Anillo es la promesa, ¿no?, de la salvación. El calzado también, ahora ya vas a caminar de otra forma. La vestimenta es la santidad, es la nueva creación. Bueno, un montón de cosas. Bueno, excelente, excelente. Toda una clase teológica interesante. Yo no había visto ese pasaje así, no, lo confieso que de verdad es nuevo para mí. Ciertamente, el hijo pródigo es uno de los pasajes con los que queremos terminar este programa. Y la verdad que si tú me estás escuchando ahí del otro lado, entiendas que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene algo que hacer con eso que has pasado. Muchos de nosotros pensamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tuve que pasar por aquí? ¿Por qué tuve que vivir esta experiencia? ¿Por qué tuve que hacer esto y aquello? Y a veces no nos damos cuenta que eso que vivimos nosotros podría ayudar a alguien más a no vivirlo, o quizás a alguien que lo está viviendo salir, como usted algún día salió o Dios le permitió salir, ¿no? Por eso quiero enfatizar que Dios siempre ha estado pendiente de todos nosotros. Dios no quiere la muerte del impío, no quiere la destrucción del impío, dice la Biblia. Pero que también hay algo que es importante rescatar, ¿no? El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser hijo, ¿no? Es interesante eso también saberlo. No es que lo desheredaron, le dijo, ya no eres hijo, y cuando volvió, bueno, ahora vuelves a ser hijo. No, él nunca perdió su condición de hijo, pero sí tuvo una conciencia que le habló y esa conciencia le permitió entrar en sí, entrar en razón para poder volver a la senda donde estaba destinado que caminara, ¿no? Entonces, esa senda también te está esperando a vos, te está esperando a ti. Esa es una senda que está destinada para que andes en ella y no camines más a diestra o a siniestra, sino por el camino que ya Dios ha forjado en tu vida, ¿no? Ya Dios ha forjado en tu vida. No es casualidad que ahí donde tú estés escuchando este programa a esta hora, en este mismo instante. Quizá no tenías nada que escuchar en la radio, colocaste esta emisora y ahí no estás sintonizando y estás siendo tocado por la presencia de Dios. Yo quiero pedirte que en este momento hagamos una oración juntos, porque a través de esta oración yo sé que tu vida va a ser bendecida, va a comenzar un antes y un después en tu vida y puedes experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús, la verdadera paz que hemos estado hablando con Pablo, todo lo que hemos estado comunicándonos. No queremos vernos en este espejo del carácter de los últimos hombres y que estén hablando de nuestras características, de nuestros atributos. Queremos ser hombres y mujeres llenos de Dios que puedan servir de bendición para otros en este tiempo que tanto se necesita. Ciertamente la Biblia dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Siempre la necesidad va a ser mucha y los obreros se necesitan. Realmente gente que quiera el bien para el otro y para uno mismo, ¿no? Así que yo te voy a pedir que ahí donde tú estás hagas esta oración conmigo, repitas después de mí cada frase y que lo hagas con fe, porque así vas a sentir la presencia de Dios obrar en tu vida. Es instantáneo, porque si crees que Él está ahí con una fe sobrenatural, una fe bonita, una fe hermosa, Él va a estar atento a tu súplica como lo estuvo con Manasés. Manasés, habiendo hecho desastre en su vida, clamó a Dios y Dios lo escuchó. Así lo escuchó a Él, te puede escuchar a ti también. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias, por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por este tiempo, de mi vida. Yo sé, Señor, que moriste por mí, en la cruz del Calvario, y resucitaste, al tercer día, dándome esperanza. Yo reconozco que soy pecador, o pecadora, y me arrepiento de mis pecados. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, entra en mi vida, cámbiala, transfórmala y renuévame para caminar contigo todos los días, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero que entiendas que la Biblia dice en Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y quiero dejarte con este nuevo tema. Vamos a la segunda pausa antes de despedirnos.
quiero que escuches con atención este tema, porque hoy es el día en que Dios te bendice, hoy es el día en que Dios va a obrar en tu vida y va a haber un antes y un después. Y pase lo que pase en la sociedad que sigue inundándose en el pecado, en la injusticia y en la corrupción, tú puedas ser apartado para que seas un hijo o una hija de Dios. Así que vamos con el siguiente tema de Jesús Adrián Romero. Hoy te vengo a bendecir. Hoy el Señor te viene a bendecir. Hoy el Señor te viene a bendecir. Y esta bendición tan grande de recibirlo en tu vida es el mejor regalo que puedes sentir. Mucha gente piensa que el mejor milagro de Dios es que alguien se sane de una enfermedad, o que alguien salga de las drogas, o que alguien deje una vida pasada y se vuelva a Él. Pero el mayor milagro que Dios puede hacer es salvar tu alma. El mayor milagro que Dios puede hacer es cambiar tu vida. El cambio de vida es el mayor milagro que el Señor está haciendo en este tiempo. Ya estamos finalizando, ya se acaba nuestro programa, pero queremos invitarte a que este día sábado, si vas a estar en Santiago del Estero, nos acompañes en la Plaza Libertad a las 21:30 y el domingo en la Iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120 a las 19:30, ¿sí? Vamos en este programa de radio exclusiva 103.7 FM. El próximo martes estaremos aquí a la misma hora, a las 21 horas, y saludamos a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a Yanina Albarracín, Andrea Albarracín, Julieta Albarracín, Milton, Lili Coronel, Pastor Eusebio Cortés en Venezuela, Alexis Riverol y Betty Carías, todos ellos en Venezuela. ¿Quieres saludar a alguien, Pablo? Sí, a todos, a Gabriel, al grupo lindo que tenemos ahí en la Iglesia Aposento Alto, Ezequiel, Jesús, también a Matías, a Sandra, a todos, muchas bendiciones, y a vos que no te conocemos, pero toda la bendición de Dios para vos. Chao. Así es, nos vemos a la próxima, que Dios te bendiga, chao.